Universidad Nacional de Loja. Buenas noches con todos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Educación Inicial. En esta ocasión vamos a presentar un análisis comparativo sobre los enfoques teóricos de la sociología de la educación en la práctica educativa actual. Estoy acompañada de Emma Vargas, Ana Vargas, Rosa Álvarez y mi persona Diana Vaca. A continuación les voy a hablar sobre los objetivos que tiene este análisis comparativo. El objetivo primordial es describir los enfoques teóricos de la sociología de la educación para comparar en la práctica educativa actual. Y como introducción en este análisis comparativo, tenemos que es el encuentro fascinante como diferentes ideas sociológicas como el funcionalismo, el conflicto o la interacción simbólica dan puntos de vista variados, pero que se complementan para entender lo que ocurre en clase y en el sistema educativo por completo. Estas perspectivas me han servido para pensar de forma crítica sobre el rol de la educación, no únicamente como un instrumento para pasar conocimientos, sino también como una forma de control de la sociedad, de copia de las diferencias o conocimientos, sino también como una forma para estudiar el análisis comparativo. Mi objetivo es investigar cómo estas teorías sociológicas se conectan con la forma de pensar hoy y que pueden aportar para hacerla comprender mejor. A continuación va mi compañera con el primer tema comparativo. Buenas noches. Yo voy a hablar del funcionalismo con Durkheim y de la teoría de la burocracia de Max Weber. Voy a empezar con Durkheim. Nos decía que en la función de la educación es la socialización, cohesión e integración social. En la visión del Estado, el Estado es como integrador. En la desigualdad, reproducción social, educación seleccionada por mérito y eficiencia. Y también tenemos el rol del individuo agencia, limitado, se adapta a normas y la crítica central ignora desigualdad estructurales. Ahora les voy a decir de Max. En la función de la educación, la formación racional y técnicas, legitimación de la autoridad. En la visión del Estado, el Estado como integrador. Desigualdad, reproducción social, reconoce la desigualdad, pero se centra en la jerarquía legítima. En el rol del individuo agencia, racionalista limitada, y la crítica central, educación respetuosa, estructuras jerárquicas. Muchísimas gracias. Seguidamente, compañera Rosa Álvarez. Bueno, gracias. Yo el realismo histórico de Marx y la teoría de reproducción de Bourdieu. Bourdieu. El materialismo histórico de Marx es la formación racional en la técnica legitimación de la autoridad, esto es en la función de la educación. Y en la visión del Estado, ese Estado legitima la cultura dominante como universal. Y en la desigualdad, la educación produce orden social mediante la violencia simbólica. Y en el rol del individuo, agencia reducida, pero hay matices. Y en la crítica central, la educación. Y les voy a hablar sobre la teoría de la reproducción de Bourdieu. Reproduce habitados en la capital en la cultural de clases dominantes. En estado legítima la cultura dominante como universal. Y en la educación reproduce el orden social mediante la violencia simbólica y la agencia reducida, pero hay matices. Y la crítica central en la educación oculta desigualdad en bajo apariencia de mérito. Gracias.
Bueno, yo les voy a hablar acerca de la teoría de la resistencia de Henry Rhodes. Tenemos que en la función de la educación reproduce el habitus y la capital cultural de las clases dominantes. En la visión del Estado como campo de conflicto. En la desigualdad reproductiva social reproduce pero también puede transformar. En el rol de individuo y agencia, gran importancia a la agencia y conciencia crítica. En la crítica central tenemos que dar lugar al cambio desde abajo, pero puede idealizar la resistencia. También tenemos la teoría de la reproducción y la resistencia. En la función de la educación tenemos que la educación como reflejo de la estructura económica, correspondencia, pero permite cierta resistencia. En la visión del Estado, el Estado funcional al capital, pero con contradicciones internas. En la desigualdad reproducción social, tenemos que la reproducción mediante relaciones laborales escolares. En el rol del individuo y agencia, reconocen resistencia pero limitada. En la crítica central tenemos que la estructura condiciona pero no determina totalmente. Conclusiones. Conclusión profesional. En esencia de la educación a veces perpetúa las diferencias, pero también puede ser un motor de igualdad en nuestro rol. Es crucial traer estrategias y métodos de enseñanza que identifiquen cómo se replican estas diferencias, pero sobre todo se impulsen la capacidad de actuar y de la lucha por un cambio que nos libere. Conclusión personal. Para mí está claro que la educación no es imparcial, aunque a veces produce esquemas, es un lugar esencial para desarrollar la reflexión y la capacidad de fluir. Me propongo considerar la enseñanza como una vida, para dar poder a las personas y así transformar el mundo que lo rodea. Seguimos con las recomendaciones. Recomendación profesional. Es fundamental inclinarse por una perspectiva analítica y de debate. Es vital proponer la capacidad de pensar por uno mismo y la iniciativa en los alumnos para que puedan desmenuzar y cambiar las injusticias. Recomendación personal. Siempre se debe cuestionar mi propia forma de actuar y buscar formas de enseñanza que fomenten la justicia, de empoderar a los alumnos y les permita cuestionar el orden establecido. Agradecemos a todos por su atención. Muchas gracias.